Bienvenidos al programa La Voz Espiritual en Managua, Nicaragua, dedicado al estudio y análisis de las enseñanzas de los Espíritus enviados por Jesús. Información codificada por el profesor Allan Kardec y la información de otros medios. Bienvenidos mis amigos y hermanos espiritistas de Nicaragua y del mundo hispano. Hoy vamos a tocar un tema donde veremos y conoceremos cómo los espíritus están interviniendo, están de alguna manera influyendo en los quehaceres que realizamos nosotros todos los días. Esto es algo que debemos de conocer los espiritistas y todas aquellas personas que buscan la verdad, para conocer cómo los espíritus nos ayudan, y también hay espíritus que nos atrasan a través de pensamientos malos, y hay espíritus buenos que nos ayudan a crecer y a perfeccionarnos o a purificarnos con pensamientos buenos. Vamos a pasar al estudio. Influencia de los espíritus en nuestro mundo físico. Así está titulado este estudio, que vamos a poco vamos a ir analizando, vamos a ir comentando cada una de las presentaciones. Los espíritus pueden ver nuestros pensamientos. Los espíritus están a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Los espíritus buenos se compadecen de nosotros y tratan de ayudarnos, motivando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para realizar las tareas para nuestro bien. Cuando nos sugieren un pensamiento, viene otros como una voz interna, la cual llamamos inspiración, pero en realidad es el resultado de la evocación que hacemos o se hace sin sospecharlo, ¿verdad? Los espíritus malignos buscan cómo atormentarnos como ellos se encuentran. En la pregunta 465 dice así: ¿con qué objetivo los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? Para hacernos sufrir como ellos sufren. Esa es la respuesta de los espíritus. Podemos liberarnos de la influencia de los espíritus malos cambiando nuestros pensamientos hacia el bien. Si nosotros mantenemos una mente sana, limpia, la influencia o la intervención de los espíritus malos no va a ser posible, porque vamos a estar en ese momento pensando y realizando cosas de bien. Vamos a ver qué dicen de las posesiones y de las subyugaciones. Esto es importante porque estamos hablando de la intervención de los espíritus en el ser humano. Dice así: un espíritu no puede sustituir a otro que se encuentra encarnado, porque el espíritu y el cuerpo están unidos hasta la hora señalada para el término de la existencia material. El espíritu del mal puede subyugar obsesionando el espíritu encarnado a su voluntad, tomando una dependencia absoluta de esta. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es que cuando el espíritu subyugado, que está encarnado, se hace como esclavo de los otros espíritus que hagan la voluntad contraria del espíritu que está encarnado. Entonces, la obediencia se completa cuando el espíritu encarnado se convierte como un esclavo de los espíritus malos. Eso se llama posesión o subyugaciones. Un hombre de bien tiene poder, ¿verdad?, suficiente sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. En todos los casos, aquel cuyo corazón no es puro no puede ejercer ninguna influencia. Los espíritus buenos lo ignoran y los malos no le temen. La oración es un auxilio poderoso en todo. Los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien, los espíritus inferiores con los hombres viciosos o con los que pueden llegar a serlo. En nuestro lenguaje, ¿verdad?,
llamamos demonio a un espíritu malo, que subyuga a un individuo cuando su influencia es realmente destruida, habrá sido expulsada realmente. Aquí vemos dos imágenes. En la primera imagen que tenemos, supuestos exorcismos practicados por sacerdotes especialistas en posesiones de demonios. Aquí vemos un sacerdote con una persona endemoniada, mostrando el signo de la cruz para que el demonio deje a esa persona que ha sido poseída. En la otra imagen tenemos a una muchacha gritando de forma frenética, sin control. Es cuando estas personas son poseídas o obsesadas, ¿verdad?, por espíritus obsesos, ¿verdad?, lo que resulta en crisis nerviosa, convulsiones y a veces problemas de la mente o psicológicamente. Debemos comprender que los espíritus, ¿verdad?, no necesariamente entran al cuerpo de la persona, porque según los espíritus, en la casa, que es nuestro cuerpo, no puede convivir otros espíritus, pero sí alrededor de nuestro cuerpo pueden estar muchos espíritus tratando de convencernos y de esclavizarnos para hacer el mal. Y nos convertimos en otra persona, porque el espíritu obsesor domina al espíritu residente en el cuerpo o encarnado, haciendo la voluntad de ese espíritu o muchos espíritus que la persona aparentemente parece como que estuviera internamente posesionada por muchos espíritus. Ahora vamos a hablar acerca de la intervención de los espíritus buenos. En este caso, los espíritus buenos se les conoce como ángel de la guarda o espíritus protectores. Los ángeles de la guarda son los espíritus protectores de un orden elevado. Así como vimos espíritus malos, que son los que hacen las posesiones o las subyugaciones, ahora vamos a ver los espíritus buenos, que se conocen como ángel de la guarda o espíritus protectores. En la pregunta 491 dice: ¿cuál es la misión del espíritu protector? Dice que la misión la de un padre para con sus hijos conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlos con su consejo, consolarlos en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. O sea, como una persona que nos ayuda, que nos alienta, ¿verdad?, en esos pensamientos de aliento, en esas ideas de no dejarse perder por problemas, sino de animarnos. En la pregunta 492 dice: ¿el espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de éste? La respuesta dice: desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espiritual, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en la relación con la vida del espíritu. Podemos ver en la imagen una persona y vemos una imagen translúcida mostrando un familiar, era como una abuelita, una tatarabuela de esta persona que está encarnada, que toman el papel de ser los espíritus protectores, porque la misión de muchos espíritus cuando desencarnan es que se convierten muchos de ellos como espíritus protectores, siempre y cuando este espíritu tenga un nivel bien elevado para poder ayudar a los demás. Si no, no puede ser un espíritu protector, tiene que ser bien elevado. En la próxima imagen igualmente miramos a una señora, miramos a un señor, posiblemente haber sido su papá o alguna otra persona que afín era a ella,
Si tiene un nivel elevado ese espíritu, puede ser su espíritu protector también. Debemos tener en cuenta que siempre tenemos a alguien que nos proteja, alguien que está atento a nosotros para ayudarnos a pasar estas pruebas, este mundo de dificultades, de mucho dolor, de muchas angustias para muchas personas. Bueno, para la mayoría de nosotros siempre tenemos problemas. Entonces hay un espíritu, que es el espíritu protector, que es el ángel de la guarda, que nos apoya si nosotros andamos siempre en buenos caminos. El espíritu protector, en la 495 dice, el espíritu protector abandona a veces a sus protegidos cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias, se aleja cuando ven en su protegido que los consejos que le dan son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores. Pero nunca lo abandona por completo y siempre se hace escuchar. En ese caso es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se le llama. En efecto, donde quiere que esté, el ángel de la guarda estará contigo. En otras palabras, aunque nosotros andemos en malos caminos, el espíritu protector de cada uno de nosotros, en cierto momento cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos ayuda, Él nos escucha y nos da la ayuda que necesitamos en ese momento. La debilidad, la indiferencia o el orgullo del hombre son los que dan fortaleza a los espíritus malos. Esa es como una afirmación, ¿verdad? Como una conclusión de que todas las debilidades, todo el orgullo, todo el egoísmo le da fuerza a los espíritus malos que andan en este mundo. Y podemos ser presa fácil de los espíritus malos. En la pregunta 512 dice así: ¿podemos tener muchos espíritus protectores? La respuesta: cada hombre tiene siempre espíritus simpáticos, más o menos elevados, que lo aprecian y se interesa por él, así como también hay otros que lo asisten en el mal. Sí, o sea, nosotros podemos tener varios espíritus que nos pueden apoyar, como también hay muchos espíritus malos que pueden influenciarnos a realizar el mal. Sí, podemos tener espíritus afines de personas que tal vez fueron nuestros amigos o fueron nuestros familiares, que nos quieren mucho y nos pueden ayudar. El genio malo, o sea, el espíritu malo, es un espíritu imperfecto o perverso, que se apega al hombre con miras a desviarlos del bien. Tengamos mucho cuidado, porque estos espíritus andan como leones rugientes alrededor de nosotros, tratando de que nosotros caigamos en la maldad y de esa manera nos atrasemos en nuestra perfección. Presentimientos. ¿Por qué habla de presentimientos? El presentimiento, dice, es siempre una advertencia del espíritu protector. ¿Qué nos dice la respuesta de los espíritus? El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que os quiere bien. No obstante, también está presente en la intuición de la elección que se ha hecho. Es la voz del instinto. Antes de encarnar, el espíritu tiene conocimiento de las principales fases que tendrá su existencia, es decir, del género de pruebas a las que se compromete. Una vez encarnado, cuando esas pruebas poseen un carácter relevante, conserva de ellas una especie de impresión en su fuero interior. Esa impresión, que es la voz del instinto, al despertarse, cuando se acerca el momento
de las pruebas se convierte en presentimiento. El instinto lo tomamos como un presentimiento, pero es algo que ya el Espíritu lo tenía preparado para enfrentarse a las pruebas y así poder salir ganador, para poder avanzar, para poder sobresalir a las pruebas. La intuición es la lucidez que el corazón conoce y la mente ignora. Aquí vemos a las personas que a veces dicen, te lo dije que pasaría y pasó. Es como que ya el Espíritu tenía como un mensaje de lo que podía suceder más adelante a través de un presentimiento del Espíritu en esa persona. La influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. En la pregunta 525 dice así: ¿los espíritus ejercen alguna influencia sobre los acontecimientos de la vida? La respuesta, con toda seguridad, puesto que te aconsejan. Entonces, sí, ellos nos ayudan. En la 533 dice: los espíritus pueden hacer que obtengamos los dones de la fortuna si se lo pedimos, a veces como prueba, aunque casi siempre se niegan, así como se le niega a un niño un pedido imprudente. Es posible que nosotros, si le pedimos a los espíritus que nos llenen de prosperidad y abundancia, dependiendo del corazón de la persona, dependiendo si es una prueba o si es una tentación para la vida de la persona, puede ser que se dé eso que se pide de tener fortuna. Lo que conceden ese tipo de favores, en la 533A dice, ¿son los espíritus buenos o malos? La respuesta que tenemos es que tanto los espíritus buenos como los espíritus malos pueden conceder esa petición. Depende de la intención de cada uno de estos espíritus. No obstante, con más frecuencia son los espíritus que quieren arrastrarnos al mal, pues para lograrlo encuentran un medio fácil en el goce que proporciona la fortuna. La fortuna puede ser una trampa para caer y mantenernos atrasados y no poder evolucionar a la perfección. Los espíritus tienen cierta acción en los fenómenos de la naturaleza, ejercen acción sobre la materia y son agentes de la voluntad de Dios. Es cierto que los espíritus, de cierta manera, ellos son enviados por Dios para hacer la voluntad de Él en los fenómenos que ocurren en nuestro planeta Tierra. Pactos con los espíritus. Los pactos con los espíritus no existen. Cuando alguien quiere cometer una mala acción, por el solo hecho de desearla, llama a los espíritus malos para que le ayuden. Los que deseen la fortuna de esta vida terrenal material se hunden cada vez más. Las alegrías de hoy que gozan en la tierra no habrá de tenerla en el mundo de los espíritus. El hombre apegado a lo material o al materialismo se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de desear el dinero, la fortuna, el poder, porque estas son trampas que nos pueden atrasar. No existe ningún poder material, ¿verdad? Como los talismanes, reliquias sagradas, son un engaño del poder del magnetismo de la persona que realiza tales ritos. Muchos de estos tienen facultades como el poder magnético o la doble vista, pero no existe nada sobrenatural. O sea, el espiritismo y el magnetismo nos dan la clave de una multitud de fenómenos supuestamente sobrenaturales, en especial el uso de talismanes, medallitas, palabras
poderosas, cosas así, era que hechicería y todas esas cositas es puro engaño, puro engaño. En la pregunta 556, ya terminando este estudio, algo muy importante dice esta pregunta: ¿algunas personas poseen realmente el don de curar mediante el simple toque? La respuesta: el poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardiente deseo de hacer el bien, pues en ese caso los espíritus buenos acuden para ayudar. No obstante, hay que desconfiar del modo como cuentan las cosas algunas personas demasiado crédulas y entusiastas, siempre dispuestos a ver lo maravilloso en las cosas más simples y naturales. También hay que desconfiar de los relatos interesados de quienes explotan la credulidad en beneficio propio. Tenemos que ver, hermanos, qué es verdaderamente la sanación correcta y cuál es una sanación engañosa. Como vemos aquí, las imposiciones de manos y los pases se dan mucho en las congregaciones, en las comunidades espiritistas. Toda esta manera de dar salud, de transmitir salud los unos a los otros es correcto, siempre cuando exista la buena voluntad y pensamientos sanos. Es posible realizar a través del magnetismo las curaciones a personas que estén pasando por situaciones de obsesión o por algún tipo de enfermedad. Pero no debemos olvidar que las personas que nos visitan en centros donde se practica la sanación a través de las manos, utilizando el magnetismo, también hay ayuda de los espíritus. Cuando las enfermedades son serias y pedimos ayuda a los espíritus y miran nuestro corazón, ellos nos apoyan transmitiendo su fluido, ¿verdad?, universal, su fluido que ellos tienen, y ayudamos a sanar a las personas. Los espíritus intervienen en todos los quehaceres del ser humano y aún en los fenómenos que ocurren en nuestro planeta Tierra como en el universo entero. Ellos siempre están presentes, están alrededor de nosotros. Son muchos y muchos espíritus que nos rodean, entre buenos y malos. Debemos tener mucho cuidado a quienes escuchar, porque no se escucha solamente así, sino a través de la mente, del pensamiento. Y debemos de nosotros hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. Gracias, hermano, nuevamente. Espero que este pequeño estudio de la intervención de los espíritus en el mundo corporal les dé la ayuda necesaria para entender que siempre estamos rodeados de seres espirituales. Gracias, mis hermanos, y agradezco su atención a este canal. Gracias.